Cultural del Banco de la República de Ibagué les da la bienvenida a esta conferencia titulada El trabajo poético y político concerniente a la construcción de cuerpo. El día de hoy nos acompaña la maestra Zoitza Noriega. Zoitza es artista interdisciplinar y profesora de la Escuela de Artes Plásticas y Visuales de la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente coordina la maestría en Educación Artística de la misma institución. Su trayectoria profesional la define el tránsito de la danza contemporánea al terreno de la performance y las artes plásticas, articulada por su práctica dentro de la academia. Le damos la bienvenida a la maestra Zoitza. Hola, buenas tardes. Gracias, Catalina. Gracias al Banco de la República en Ibagué por la invitación y gracias a todas y todos quienes están conectados esta tarde de hoy. Bien, la conferencia que voy a ofrecer hoy está construida sobre la base de mi experiencia artística en la danza contemporánea y en la performance, dado que es desde allí, desde estas prácticas, donde pues construido mi lenguaje, mi saber y las reflexiones que nos convocan hoy en torno al cuerpo y a ese contorno que le abraza desde lo poético y lo político. Entonces, estas reflexiones van a ir apareciendo en la conferencia a través de la descripción de 4 obras de distintos momentos de mi trayectoria artística. Y si nos da tiempo hacia el final de esta descripción, quisiera hablarles un poquito sobre algunas ideas del proyecto de investigación y creación que está en curso en este momento, donde aborda algunas preguntas sobre el cuerpo en la actual situación de confinamiento. Pero entonces, por lo pronto, vamos a comenzar con una presentación que les voy a compartir ahora. Si bien en esta charla pretendo hablarles principalmente de la fuerza de la vida y de la transformación, del cambio, de la metamorfosis como propiedad inherente a esa vida que produce los cuerpos, mi exposición inicia y atraviesa también la muerte, como momento que ha detonado la historia de estos pensamientos sobre el trabajo poético y político concerniente a la construcción de cuerpo, y que sin duda es legítimo convocar a la hora de hablar sobre estas potencias de la vida y de la transformación. Esta primera fotografía que ven acá, muy precaria porque tiene muchos años, es una fotografía de 1999, pertenece a la obra titulada Bordeando la ausencia de la compañía Danza Común. Danza Común, que hoy cumple casi 28 años de existencia, nació como un grupo estudiantil universitario dedicado al estudio de la danza contemporánea en la Universidad Nacional de Colombia, con sede en Bogotá. Bordeando la ausencia fue creada en 1999, se constituye como la primera obra de creación propia de esta compañía, es decir, se habían creado otras anteriormente, pero dirigidas por coreógrafos externos. Y fue creada y dirigida en colectivo por 5 estudiantes que me permito nombrar acá: Bella Luz Gutiérrez, Sofía Mejía, Andrei Garzón, Marcelo Rueda y yo misma. La obra tuvo oportunidad de girar con mucho éxito a nivel nacional e internacional en un momento en que este campo artístico, la danza contemporánea, aún se encontraba en sus inicios dentro del país. Yo tenía 20 años y fue con esta obra que inicié mi carrera profesional en la danza, a pesar de que mis estudios formales se realizaban en el campo de las artes plásticas.
Bordeando la ausencia se compuso como homenaje a una compañera del grupo de danza, Carolina Gómez, quien ocasionó su propia muerte en 1998 por tristeza o por desconsuelo, estando ella aún muy joven. La obra era de una gran exigencia física. Quien ha visto o ha tenido relación con esta práctica conoce el nivel de conciencia que se debe desarrollar respecto al cuerpo, así como la resistencia muscular y la resistencia respiratoria que se necesita para interpretar series coreográficas que involucran saltos, giros, caídas al piso e infinidad de movimientos a lo largo de una hora, que es la duración promedio de este tipo de obras. Pero además, la exigencia de esta obra en particular llevaba implícito aquel espíritu de angustia, no solo respecto a la decisión de Carolina, sino del colectivo que ahora enfrentaba justamente su ausencia. La razón por la que cito esta primera creación se relaciona con dos aspectos cruciales de estas preguntas sobre el trabajo poético y político en la construcción de cuerpo. La primera de ellas tiene que ver con un hacer, una práctica que necesariamente ocasionó la transformación de mi cuerpo físico, uno que por demás desafía los presupuestos de un cuerpo femenino, y digamos aquí me refiero a las bailarinas de danza contemporánea y principalmente digamos a mis compañeras en esta obra. Y en segunda instancia, aquella que determinó mi pertenencia a un grupo, a una comunidad específica llamada danza común y a una comunidad más general dentro de un territorio profesional, es decir, a la danza, a la comunidad de la danza contemporánea. Las artes escénicas son particularmente gregarias. La cotidianidad de estas necesita y promueve el contacto permanente de los cuerpos, su comunicación vocal y gestual, el roce como contacto directo, la mímesis como contacto a distancia y la coordinación o la comprensión del espacio y del tiempo en relación al movimiento y la quietud de los compañeros y compañeras. El universo de esta práctica artística se compone casi exclusivamente de esa relación con las y los otros en el vis a vis de sus cuerpos y de sus presencias. La individualidad está en perpetua negociación. Lo que importa es el grupo, es decir, el propio cuerpo en relación al de la manada. Y traigo aquí esta palabra manada porque dicho campo, especialmente la danza dentro de las artes escénicas, donde la palabra tiene menos protagonismo que el teatro, o muchas veces inclusive ningún protagonismo, algo relativo a lo animal debe activarse. Medir el espacio adelante, atrás, a los lados, necesita más que el sentido de la vista. El olfato, el oído y el tacto son imprescindibles. Y la familiaridad con este lenguaje sensorial se agudiza mientras más tiempo se comparte con los miembros de la manada. Bordeando la ausencia me permitió entonces la entrada a esa manada y lo hizo además en el contexto del rito, la evocación de la muerte de una de nosotros, el deseo de comprender su partida y rememorar su presencia en vida. Más adelante me referiré nuevamente a este componente ritual que es de gran importancia dentro de este asunto que nos convoca en la conferencia. Al final de la conferencia quiero compartirles algunos links, por ejemplo, el del video de esta obra para quien quiera, digamos, verla, conocerla. Por favor, no me dejen olvidar de ponerles esos links en el chat una vez termine la presentación. Bien, doy un salto ahora a 2010-2014, a la última obra que bailé con Danza Común. La obra se titula Arrebato, historias comunes, historias bailadas. Esta obra fue beca de creación en el año 2010 y fue Premio Nacional de Coreografía del Ministerio de Cultura en 2014.
Me permito leer la reseña que hace Danza Común en su página web respecto a la obra dentro de su currículo. Abro comillas. En el 2010 y después de algunos cambios en el grupo de bailarines, se creó una de las obras más importantes en la historia de la compañía. Arrebato, historias comunes, historias bailadas, dirigida por Sofía Mejía, Soitza Noriega, Andrés Lagos, Margarita Roa, Laura Franco, Juan Manuel Mosquera, Bellaluz Gutiérrez, Rodrigo Estrada. Los artistas de danza común habían estado trabajando en diversas regiones del país y habían conocido en estos viajes a algunos bailarines y cantadoras de los lugares visitados. La obra, pues, se construyó bajo la idea de un intercambio danzado entre bailarines de danza contemporánea y artistas tradicionales del Pacífico, de La Guajira y del Magdalena Medio. Estos artistas son Roland Sánchez, Ninosca Salamanca, Pío Molino, Tila Noriega, Jason Guerrero, David Pérez. Esta pieza abrió un diálogo permanente al interior del grupo sobre las diversas formas de concebir el movimiento. La reseña nos cuenta sobre varios asuntos. Primero, un cambio respecto a sus integrantes. Algunos para esta época habían salido de la compañía y otros entraron. De 5, la compañía pasó a tener 8 integrantes. La mayoría de ellas y ellos habían sido bailarines formados por los primeros 5, o por algunos de ellos. La reseña también nos cuenta que la compañía realizó algunos trabajos en distintas regiones de Colombia, trabajos que tuvieron que ver con talleres de formación y creación especialmente, y que allí se constituyeron relaciones de colegaje con artistas provenientes del folclore o de la tradición oral, musical y dancística de dichas regiones, que inspiraron el deseo de trabajar de un modo más profundo en torno a una pieza de creación conjunta. Por último, la reseña nos señala que dicha obra permitió abrir una reflexión al interior de la compañía sobre los modos diversos de concebir el movimiento. El eje conceptual que permitió reunir a esta diversidad de artistas en la obra fue la historia particular que llevó a cada una y a cada uno de las y los artistas de la danza y la música, es decir, ¿qué llevó? La pregunta era, ¿cómo llegué hasta aquí? ¿Cómo me hice cantadora? ¿Cómo me hice músico o bailarina? Esto implicó un compartir de narraciones donde, entre otras cosas, la influencia de las ancestras, de los ancestros y del propio territorio cobró mucho protagonismo. En muchos casos también esta historia estaba atravesada por la experiencia de la música y el baile que aprendimos en la infancia y la adolescencia a través de los medios de masa, la televisión, el cine y la radio, como un territorio virtual común que nos enlazaba. Durante la obra, cada intérprete narra su historia de manera oral o a través del movimiento, o ambas, o mediante el canto, la palabra hablada y el gesto del cuerpo. La mayoría de los integrantes del grupo, digamos que no están en ese momento en el spot de protagonismo de la obra, apoyan a la compañera o al compañero cantando los coros o bailando la coreografía o construyendo, como en esta fotografía, la escenografía efímera para cada momento y cada narración. En la obra, el espacio escénico funciona como un mapa a través del cual el público camina, se traslada o gira, dependiendo del punto donde suceden los distintos momentos narrativos. Articulo ahora esta descripción a la pregunta por el trabajo poético y político concerniente a la construcción del cuerpo, aunque quizás ustedes ya hayan hecho sus propias deducciones. Lo poético, manifiesto en los recursos sensibles, es decir, la voz, la música, la imagen, el movimiento y la palabra en su forma narrativa, permitieron que esta obra dibujara un paisaje anclado a una noción de país, donde la diversidad geográfica y cultural se hace sentir con gran contundencia, pero donde además el compartir de la historia propia, muchas veces relacionada directa e indirectamente con fenómenos como la guerra, la disputa por la tierra, los procesos de globalización,
la discriminación de raza y de género, el fútbol, los juegos de infancia, entre otros, así como el largo trabajo en colectivo para la composición y producción de la obra, permitieron sedimentar en las tensiones y en los cruces propios de lo común y lo diferente, un terreno de diálogo político. Me permito afirmar sobre esto último que tanto para artistas como para los espectadores que han tenido la oportunidad de ver la obra. A diferencia del espíritu de duelo, desde el que se creó Bordeando la ausencia, Arrebato está creada más desde el espíritu de la fiesta, de la celebración de la vida que encarnan estas historias, estos territorios y por supuesto también el festejo del encuentro mismo. Bien, hasta aquí mi recorrido con danza común, pero me voy a devolver unos 4 a 6 años de arrebato, digamos, 3, 4 años, perdón, 4 a 6 años hacia atrás, es decir, entre 2007 y 2009, cuando empieza a gestarse mi deseo por retirarme del campo de la danza y de la compañía. Las imágenes que van a ver a continuación y que ya están viendo pertenecen a la obra Cartografía para otro jardín y corresponde al trabajo de grado que realicé para la maestría interdisciplinar en Teatro y Artes Vivas de la Universidad Nacional. En este trabajo exploro a través de la acción y de una serie de acciones, porque son 13 en total, algunas preguntas y sensaciones respecto a las afecciones y los efectos en mi propio cuerpo que causa básicamente un rompimiento de pareja, pero también un rompimiento respecto a un lugar que es físico, digamos que era mi propia casa, mi propio hogar en ese momento, y el rompimiento de un lugar, de una práctica profesional, es decir, de la danza. Este espacio académico, la Maestría Interdisciplinar en Teatro y Artes Vivas, MITAF, que tiene en este momento 12 años de creada, representa un lugar muy importante en Colombia, ya que le permite a artistas de cualquier disciplina, sean músicos, actrices, bailarinas, bailarines, artistas plásticos, diseñadores, directores de teatro, videógrafos, etcétera, que estén interesadas e interesados en la presencia viva del cuerpo, realizar investigaciones donde la práctica poética en la acción, es decir, en vivo, frente a profesoras, colegas, profesores, colegas, junto a la escritura, junto a la lectura, junto al debate de referentes teóricos, junto al diálogo constante con esos mismos colegas y profesoras y profesores, permite profundizar no solo en las preguntas particulares del proyecto de cada estudiante, sino en las formas en que cada cuerpo y cada individuo puede desarrollar, puede inventar, puede crear para desarrollar su proyecto. Por esto, realmente, los trabajos de esta maestría desbordan las disciplinas. Si bien los estudiantes, las estudiantes provienen de prácticas artísticas específicas dentro del proceso de investigación y creación académico, esas disciplinas se transforman y desbordan, digamos, los nombres, los límites, digamos que las categorizan, etcétera. En este espacio, digamos, me encontré a mí misma en un momento particular de mi historia personal relacionada con todo esto del rompimiento de mi pareja y de mis espacios habituales, etcétera, pero también en un momento donde tenía muchos deseos de recobrar formas de creación más cercanas a la imagen y a la materia. Es decir, con esa instancia de mi formación como artista plástica. Había también en ese momento una voluntad de trabajar más en soledad
de un modo más introspectivo e independiente. Les voy a mostrar una serie de varias imágenes de ese trabajo, imágenes de presentaciones que se realizaron luego de graduarme también. Es decir, esta obra se presenta como requisito para el grado, pero luego las obras de muchos de nosotras y nosotros, los graduandos, siguen circulando fuera del ámbito académico. La imagen constitutiva de cartografía para otro jardín es esta Eva que transita por el espacio a través de una multiplicidad de objetos e imágenes, realizando distintas acciones con dichos objetos e imágenes, que refieren a una especie de jardín muy extraño. Entre las imágenes y objetos con los que realizo estas breves acciones se encuentran animales y plantas vivas, animales y plantas en imágenes proyectadas sobre las paredes, animales y plantas en collage enmarcados sobre el piso, en impresiones de papel adherente sobre la piel, así como piedras, arena, migas de pan, prendas de vestir, entre otros. El gesto que quiere narrar la obra es el del exilio, imaginando cómo sería el trasegar de Eva, la mujer primigenia para la cultura de Occidente, tras su salida del jardín del Edén. Hay otro link que les quiero compartir luego, que es un artículo que escribí, que se publicó hace poco en los cuadernos de música, artes visuales y artes escénicas de la Facultad de Artes de la Pontificia Universidad Javeriana. Luego se los comparto, pero les voy a leer un fragmento. La obra fue creada entre 2007 y 2009 como trabajo de grado de la maestría interdisciplinar en teatro y artes vivas, época que estuvo marcada por la vivencia de un sin casa. Decidí irme de la que tenía al descubrir una verdad estructural, tal y como le acontece a Eva en el pasaje del Génesis. Entonces escogí no tener lugar fijo durante un tiempo, solo pasar, como el aire, migrando y deambulando para perderme en varios sentidos y para dejarme llevar. Durante casi un año completo, pasé las noches en casas de generosas amigas y familiares que accedieron a alojarme por un par de días o semanas antes de trasladarme al siguiente espacio. Esta experiencia de errancia, con efectos importantes en mi psiquis, impregnó el carácter y el número de acciones que conforman la obra. Cartografía para otro jardín fue mi abertura, la rendija que atravesé de una vida a la otra, mi ritual de paso. Al atravesarlo me trifurqué, bailarina, performer, artista, y me reencontré, yo diría, con la amplitud del universo. Respiré, me desprendí. Quienes me conocen saben que mi cuerpo y mi alma es de la danza, pero que no soy de la tierra, sino de las que vagan. Continúo con el mismo artículo. Durante el proceso de la obra, choqué con una cosa que se llama ser mujer. Yo no sabía bien lo que era, no sabía que eso existía en mí, pero allí estaba, como una roca ancestral, como un hueso gigante primigenio. En la práctica de la danza nunca tuve necesidad de pensar en ello porque no había ninguna diferencia con los colegas. Era igual de fuerte, de rápida, de intrépida, y las relaciones de poder más bien se orientaban según nuestras decisiones, las de nosotras. Pero en el mundo real las cosas son diferentes y como las artes vivas tienen que ver con el mundo real, me estrellé de frente. Ahí empecé a hacerme preguntas, a sentir que tenía un talón de Aquiles evidentemente involuntario que me unía a otras, a la historia y al sentir de otras. Ahí empecé a conectarme con eso del género. La imagen que ven acá
es la intervención de una enciclopedia botánica con esta fotografía de una pintura de Durero, del Renacimiento, em, 1504, me parece. Es Adán y Eva. Y durante este proceso de la tesis construí como muchas imágenes así, muchas imágenes bidimensionales, interviniendo enciclopedias o creando collage con imágenes botánicas, con imágenes de animales y en algunas ocasiones con imágenes de la historia del arte. Este último párrafo que leí me permite conectar con la última obra que quiero mostrarles, Dafne. Porque si bien cartografía para otro jardín representa ese momento de desprendimiento de la danza y de la compañía, que no se da de manera inmediata, sino en un proceso de alrededor de 5 años, donde se va construyendo ese reclamo y esa decisión de independencia en el trabajo creativo y de un espacio profesional dentro de las artes plásticas y visuales, también representa algo que ha sido muy importante en mi trayectoria reciente relativo a la conciencia de género, es decir, a la conciencia de un cuerpo construido social y culturalmente, dentro de esa categoría que es muy problemática y muy llena de violencias, a la que llamamos mujer. Dafne fue creada entre 2014 y 2016, gracias a una beca de creación de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional, donde soy profesora desde hace 10 años, en la que abordo el terrible fenómeno del feminicidio. El feminicidio como categoría penal en Colombia existe desde 2015. En otros países tiene un tiempo mayor y en otros, especialmente en Latinoamérica, aún no existe como forma penal. Esta forma penal funciona para designar la forma más cruenta de violencia hacia las mujeres, esto es, el asesinato a razón de género, y concretamente de los cuerpos generizados con ese nombre de mujer. En nuestro país, esta ley es la número 1761 y se llama Rosa Elvira Celi, pues nace a raíz de la profunda indignación que suscita el ataque que Rosa sufrió el 24 de mayo de 2012 aquí en Bogotá. Para ese año 2012, yo vivía muy cerca del Parque Nacional donde torturaron a Rosa y donde fue encontrado su cuerpo prácticamente sin vida. La misma mañana que emitieron la noticia, como muchas otras mujeres, fui al parque instintivamente. Más que consternada, me sentía adolorida en el corazón y en las entrañas. Por eso cuando en las arengas feministas se grita, si nos tocan a una, nos tocan a todas, es que es de verdad, eso es así. Algo muy profundo, muy intenso se activa en el cuerpo de cada mujer cuando alguna otra la violenta. Dafne, como la ley de feminicidio, nace de ese episodio y de ese sentir. Esta fotografía que están viendo no es de 2012, es de 2016, uno de los encuentros para el aniversario de la muerte de Rosa Elvira, pero la muestro, digamos, como para un poco dibujarles ese paisaje del Parque Nacional justo en ese lugar donde fue encontrada Rosa Elvira. Bien, la obra se compone de una instalación de piezas tridimensionales y video y una performance de entre 5 y 6 horas de duración que realizo junto al músico Federico Demer. Las piezas tridimensionales son 6 listones de madera que tienen grabada en su superficie los 6 folios de la ley de feminicidio Rosa Elvira Celi, que era la primera imagen de Dafne que les estoy mostrando acá. ¿Sí? Son estos maderos largos, el más alto tiene 3 metros de largo y con láser se grabaron cada uno de los folios de la ley de feminicidio. Los videos, que son 3, en uno se observa una hora del amanecer en el Parque Nacional, de las 4:45 a las 5:45 am, desde el lugar donde fue encontrada Rosa Elvira. El otro video contiene una acción donde las manos de distintas mujeres reconstruyen unas ramas de laurel.
El último video contiene una animación realizada con imágenes de la escultura de Dafne y Apolo de Botticelli, una escultura del Renacimiento también, que representa el momento en que la ninfa Dafne se transforma en árbol de laurel mientras es perseguida por Apolo, junto a algunos fragmentos del mito. Aquí creo que es más claro. Entonces, en la pared está proyectándose ese video con la animación de las fotografías de la escultura de Botticelli, más fragmentos del mito en estas palabras repetidas. En la parte de superior derecha alcanzan a ver un poquito las lajas, los maderos. Esta imagen que están viendo es de la primera vez que se presentó Dafne en 2016 en el Auditorio Ángela Guzmán de la Universidad Nacional. A la izquierda ven a Federico Demer, mi colega profesor del conservatorio que compuso las piezas para Dafne. Los dos videos pequeños no se alcanzan a ver. Y en el centro estoy yo sobre el colchón de hojas de laurel, eh, con, digamos, el público que está reunido en ese momento. Voy a mostrar otras fotografías. Este es un acercamiento del público. Y esta es la escultura de Dafne y Apolo, para relatarles un poquito el contexto. En el mito clásico de Dafne y Apolo, relatado por autores como Ovidio, se canta la manera en que esta ninfa es perseguida por el dios en medio de una arboleda. En plena persecución, Dafne llama a su padre, el dios río Peneo, pidiéndole auxilio, y es cuando éste resuelve convertirla en árbol de laurel. Una vez Dafne se ha transformado en árbol, Apolo arranca una de sus ramas y se corona con ella. Es por esta razón que este signo, la corona de laurel, es símbolo de victoria para los héroes, hombres, por supuesto. Dadas las coincidencias entre los detalles de esta narración mitológica y la descripción de lo que aconteció a Rosalvira esa noche de mayo, es decir, la arboleda, el llamado de pedido de auxilio, el río, porque cerca de donde encontraron a Rosa pasa una de las quebradas que en este momento se me va el nombre. En fin, varios de estos elementos en los que coincide el mito de Dafne me ayudaron para construir el trabajo. Me devuelvo acá. En la performance permanezco acostada durante 6 horas sobre una cama de hojas de laurel. Mis movimientos son mínimos. Entre tanto, cada cierto tiempo Federico interpreta sonidos y estas piezas musicales compuestas para el proyecto. Los espectadores que entran a la sala pueden transitar para ver los videos y las piezas con la ley de feminicidio o pueden quedarse acompañándome en la performance por el tiempo que deseen. Las 6 horas de duración de la acción corresponden al tiempo transcurrido por Rosa Elvira desde el último momento en el que fue vista antes de salir con su feminicida y el momento en que fue encontrada en el parque por una ambulancia que coincidencialmente pasaba por allí. Esas 6 horas son la clave de esta acción, pues muchas cosas suceden en mi cuerpo a lo largo de este tiempo. Cosas o fenómenos que, aunque de manera muy leve, se acercan a algunas de las aristas, digamos, de dolor de quienes han sido violentadas. Otro elemento de absoluta contundencia en las ocasiones en que esta pieza ha sido presentada es la relación con el público o la relación del público con la obra. Que por lo general, me refiero al público, se ha visto llamado no solo a permanecer por varias horas, sino a activar su propio cuerpo a través de gestos de cuidado hacia mí. Algunos me susurran palabras de aliento, algunos me han cantado, algunos me han tendido sus propios sacos o chaquetas para cobijarme. Me tocan o algunos me tocan con el propósito de calentarme cuando llega el temblor del frío, como es el caso de esta fotografía.
Esta atmósfera y actitud que genera Dafne hace que la performance suceda cada vez como un rito funerario, que no solo despierta conciencia por las formas de poder que genera la violencia sobre ciertos cuerpos, el de las mujeres, sino un deseo como de reconciliación con ellas, con nuestras muertas. Em, También les voy a compartir un link de un artículo que escribí sobre esta obra para la revista de la Escuela de Género de la Universidad Nacional, pero para ya ir cerrando voy a leerles un extracto de ese artículo. La performance como campo artístico y dentro de su dimensión ritual tiene la potencia de transformarnos, es decir, de generar el espacio y las condiciones para poner de relieve un estado de cosas que necesita transmutarse y mediante la invocación de ciertas fuerzas que pueden ser naturales, materiales, espaciales, temporales, poéticas, simbólicas y o conceptuales, generar un cambio. Si bien en ocasiones esta permutación puede ser leve, de índole inmaterial, difusa y efímera, ocurre inexorablemente en y solo en la experiencia. Por lo tanto, acontece en realidad, acontece en nuestros cuerpos. Hasta aquí la presentación. Voy a dejar de compartir. Vale. Mm, Les cuento, antes de concluir esta parte de la presentación que hice, que en 2017, después de alguna de las presentaciones de Dafne, una profesora de la Escuela de Género, me invitó a que participara de la convocatoria que se llevaba, que se llevaba a cabo en ese momento para estudiar la especialización en estudios feministas y de género. Yo cuando hice Dafne, pues no sabía nada sobre el feminismo, pero la invitación de esta profesora me hizo inquietarme por conocer más sobre esta historia. Es muy antigua, pero que vivimos día con día, en este momento el confinamiento, pues también y mucho más. Esa historia, digo, sobre la violencia contra las mujeres. Y efectivamente me presenté, me gradué el año pasado y desde entonces he tenido una militancia eh, activa o he tratado de que así lo sea, tanto en el espacio, digamos, cívico, ¿no? En las marchas, en los plantones, eh, pero también a través de la producción de obra artística, donde me pregunto y donde hago crítica y donde interpelo esta realidad de la violencia contra las mujeres. Mm, para, para concluir, dos ideas. Seguramente muchas han escuchado la frase insignia del feminismo: lo personal es político. Y lo traigo a la charla en este momento porque mucho de este trabajo que acaban de ver, eh, que efectivamente convoca lo poético y lo político en la construcción de cuerpo, sucede, igual que para muchos artistas, en la exposición de eso que es personal en el espacio público. Y llamo espacio público a las salas de exposición, a las salas de teatro, pero también a las calles. Mi fuerte no es el trabajo performativo para calle, pero lo he hecho y muchas artistas lo hacen. Entonces, digamos que encuentro ese paralelo, ¿no? De exponer eso que es personal en el espacio público. Sin embargo, para que lo político realmente suceda en esta exposición, no es suficiente llevar, muchas veces, ¿no? Llevar lo personal al espacio público. Se necesita y eso es algo
en lo que nos esforzamos mucho, algunas profesoras y profesores en la Escuela de Artes Plásticas, es de que eso personal, que es el germen, que es el corazón, que es la semilla de la investigación y del trabajo, porque involucra la experiencia personal, la experiencia del cuerpo, abrace o se conecte con algún colectivo, con un grupo de personas más allá, digamos, pues de esa historia personal. Entonces, traté de orientar, digamos, esta conferencia escogiendo estas obras que me permitían como hablar de eso, ¿no? Esa posibilidad de conectar con el conjunto, con un conjunto social más amplio. Esa es la primera idea. Eh, la segunda idea es que este trabajo poético y político, digamos, ha configurado evidentemente una forma, digamos, corporal en mí, en las colegas, también de la danza, por ejemplo, con las que he compartido. Pero como afirmo en el resumen que hice para la conferencia, mi reflexión fundamental es que abrazar el cuerpo tiene que ver con abrazar la transformación como condición sine qua non de lo vivo. La vida cambia todo el tiempo, el cuerpo se transforma todo el tiempo, bien sea, digamos, por esa organicidad, esa fisicidad que nos compone, esa transformación, digamos, que tenemos del nacimiento hasta la vejez. También de ese cuerpo psíquico, ¿no? Que construye nuestro cuerpo de deseos, nuestro cuerpo de anhelo, nuestro cuerpo de memoria, nuestro cuerpo de intuición, ese cuerpo psíquico, digamos, también se manifiesta y va transformándose a lo largo de nuestra vida. Pero también ese cambio de la vida tiene que ver con elementos que pertenecen al cuerpo social donde estamos inscritos, a ese cuerpo cultural en el que vivimos, en el que crecemos, bien sea el cuerpo social más cercano, ¿no? Nuestros padres, nuestra familia, nuestra pareja, nuestros amigos, nuestros colegas, o bien sea cuerpo social mucho más amplio, como sería el caso del cuerpo social global, por ejemplo. En este momento lo estamos viviendo justamente, nuestro cuerpo y nuestro futuro depende de lo que está sucediendo con el cuerpo social global, ¿no? Entonces, justamente en este momento estamos viviendo una mutación a una escala importante y es importante, perdón la redundancia, abrazar, ¿no? Eso que es lo vivo y que depende de los cambios. Digamos que puedo concluir acá porque ya justamente estamos rozando los 40 minutos de exposición. Si ustedes tienen preguntas, quizás a través de esas preguntas puedo entonces comentarles sobre ese proyecto que estoy abordando en este momento, donde, eh, donde trato, digamos, como decía al inicio, de responder esas preguntas por el cuerpo dentro de la actual situación de confinamiento. Un punto muy importante de ese proyecto es que estoy volviendo a trabajar en colectivo. He convocado un colectivo de artistas de distintas disciplinas que me van a acompañar. Está apenas iniciando porque es una beca de creación, entonces no tengo imágenes para mostrarles. Mm, pero bueno, podría como compartirles algunas ideas. Que quizá mientras escriben o formulan sus preguntas, les comento sobre este proyecto en el que me encuentro ahora. El proyecto se llama Remota Y, Y con Y de yuca y doble E. Remota tiene que ver con esto de lo distante de la comunicación en la distancia espacial, pero también temporal, ¿no? Como este medio, digamos, en el que nos estamos comunicando en este momento. Y es una palabra en lengua nucac
que quiere decir nuestro mundo. Para los Nukak hay tres planos de existencia y en el que estamos nosotros, ese es Y. Entonces, para la realización, como les digo, este es un proyecto que presenté a la convocatoria de Artes Vivas del Instituto Distrital de Cultura aquí en Bogotá. Hace un par de semanas salió pues eh, la evaluación de los jurados y salimos favorecidos con este proyecto. El colectivo o el grupo, digamos, tiene por ahora el nombre de Enjambre. Allí, como les decía, participo con otros 4 artistas de distintas disciplinas. Y pues justamente el proyecto nace de esta preocupación, bueno, tiene como 3 aristas, como un triangulito. Eh, el primer interés nace del descubrimiento que yo hago del pueblo Nukak cuando en marzo de este año las mujeres en Nukak entregan a la Comisión de la Verdad el informe sobre violencia sexual que sufrieron en el marco de la guerra. Muchas mujeres Nukak fueron abusadas sexualmente, fueron confinadas como esclavas domésticas y esclavas sexuales por sectores armados de la guerra. Cuando yo me entero de esto, empiezo a buscar la historia de los Nukak y resulta que, quizás algunos de ustedes ya lo conocen, ellos salieron de la selva en los 80s, a principios de los 80s, a raíz de un virus respiratorio que les fue contagiado por unos colonos a mediados de los 70s. El pueblo Nucat no encuentra la manera de sanar, digamos, este es un virus desconocido para ellas y ellos no tienen, o sea, su saber no tiene las herramientas para pelear contra el virus y se ven obligados a salir al pueblo, a San José de Guaviare, o bueno, a las inmediaciones, digamos, de la zona poblada del Guaviare, a buscar ayuda, buscando ayuda porque el 40% de su población fallece a causa de este virus gripal. Me llama mucho entonces la atención como de esta semejanza, ¿no? De este, digamos, retiramiento de un territorio a causa de una enfermedad, como nos está sucediendo a nosotros. Y esa es la primera arista del proyecto. La segunda es un deseo que se ha ido construyendo en mí desde hace algunos años por conectarme de un modo distinto con mi territorio, que es Bogotá. Yo soy bogotana, nacida, crecida, he vivido aquí siempre, pero siempre he sentido mucha antipatía por la polución, el ruido, la contaminación, el frío. Entonces he construido, digamos, por muchos años de mi vida una relación de antipatía con mi territorio, pues que es muy problemática. Entonces, como que he empezado a tratar de cambiar eso y de reconocer más mi territorio desde otro lugar. Bueno, y la tercera arista es justamente pues el confinamiento, ¿no? Y el desplazamiento, como he dicho, de ese territorio con el que yo estaba tratando de conectar por pues la pandemia, etcétera. Y entonces lo que tratamos con este proyecto es de abordar la pregunta sobre cómo conectarnos con ese territorio, cómo reconocerlo, cómo quererlo desde el confinamiento. Y ese territorio pues aborda la ciudad, pero aborda también sus cuerpos geográficos, sus cerros, sus humedales, sus bosques, sus sabanas, los cuerpos humanos obviamente y no humanos, plantas, animales, etcétera, los ríos, que Bogotá está llena de ríos subterráneos que nadie ve, y bueno, y cómo tocarlos, ¿no? Cómo tocar ese territorio desde el confinamiento. Como sabemos, el contacto con los otros, o sea, es necesario, ¿sí? No, ayer, antier, escuchaba esta palabra como el hambre de tacto, el hambre de estar, de tocar, de estar cerca del mundo y de los otros. Entonces, digamos, esto
junto a la conciencia, digamos, de que necesitamos movernos, de que necesitamos comer bien, de que necesitamos dormir bien, de que necesitamos la luz del sol, pone de protagonista al cuerpo, ¿sí? A nuestro cuerpo, el cuidado de nuestro propio cuerpo, pero también el cuidado de los otros cuerpos, incluidos aquellos que no tienen, por ejemplo, ni un techo ni un alimento, ¿no? Y que de hecho no se pueden confinar, ¿no? Porque más bien se tienen que exponer día con día al virus. Entonces, también el cuidado de estos cuerpos, el cuidado del cuerpo del planeta, que se está quedando sin aire limpio, sin bosques, eh, donde hay un ecocidio de magnitud gigante, el cuidado de todo eso y cómo tocar, ¿no? Cómo considerar, cómo atender eh, a todos los cuerpos, digamos, posibles desde esta situación. Yo les quería recomendar mucho un programa de la Biblioteca Luis Ángel Arango que terminó hace pocas semanas. El programa se llama En Contexto Público, Otro Mundo Posible, Reflexiones para lo que viene. Es una serie de 4 programas que ustedes pueden buscar por Facebook o por YouTube, donde se aborda mucho como varios de estos elementos, ¿no? Que he mencionado, el cuidado del cuerpo, el cuidado de aquellos que no tienen las posibilidades para confinarse, pero también el cuidado del planeta, pero también desde el aspecto de la filosofía eh, y de la educación. Lo recomiendo muchísimo para quienes les interesen. Y bueno, finalizo diciendo que es justamente desde esa atención de cuidado y contacto que a través de los recursos poéticos propios de las artes vivas pretendemos construir unas acciones y unas imágenes para hablar de ese nuevo mundo que se nos presenta hoy. Con esto, ahora sí finalizo. Bueno, pues muchísimas gracias, Oitza, por todos los conocimientos ofrendados en la noche de hoy. Muchísimas gracias a todos los asistentes que nos acompañaron. Muchas gracias, Catalina, a todas y a todos. Gracias por su escucha y pues les envío un abrazo desde la distancia. Maestra, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Esperamos que todo haya sido del agrado y que continuemos en este proceso que hemos venido llevando con Catalina y desde acá, desde el Centro Cultural de la Bibliotecaria Echandía de Ibagué. Muchas gracias, maestra. No, muchas gracias a ustedes. Un placer y también una fortuna contar con estos espacios.